Movimientos liberales y nacionales. Hola guerreros. Esto es Juan versus la historia, donde nos enfrentaremos a la historia. La analizaremos y entenderemos de forma didáctica. El vídeo de hoy trata sobre los movimientos liberales y nacionales. Para empezar, dejarme en comentarios si alguna vez pensaste en la forma en que se habían distribuido los países y cómo se hizo esa división, y para ayudarme dime si te ayudo con este vídeo o no. Házmelo saber dejando tu like. Comencemos. Pero antes sígueme y activa la campanita para no perderte ningún vídeo. El retorno al viejo orden, 1815 a 1830. Tras la derrota de Napoleón se inició la Restauración, con la cual las monarquías europeas intentaron restablecer el absolutismo, impidiendo así nuevos movimientos revolucionarios. La Restauración y el Congreso de Viena. Las grandes potencias vencedoras se reunieron en el Congreso de Viena, 1815, con el objetivo de rechazar los principios revolucionarios y defender el legitimismo, es decir, que reconocía el derecho de los monarcas derrotados por Napoleón a recuperar su trono. Esto no funcionó en algunos países, como en Francia, donde Luis XVIII promulgó una carta a algunos derechos políticos y dos cámaras con unas atribuciones limitadas. En Reino Unido se mantuvo el sistema parlamentario. Mientras que en el Imperio Austriaco, en Rusia y en España se restableció el antiguo régimen. El Congreso de Viena dividió el Imperio napoleónico con el objetivo de equilibrar las fuerzas y las zonas de influencia de Europa. También se rigió la política internacional. Celebración de congresos periódicos para dar soluciones ante posibles alteraciones del equilibrio territorial. El derecho de intervención ante revoluciones liberales. Así se crea la Santa Alianza, Prusia, Rusia, Austria y más tarde otras monarquías. Los ideales liberales. La sociedad está formada por ciudadanos libres e iguales en derechos y libertades que deben ser garantizadas por el Estado. Soberanía nacional, parlamentarismo y división de poderes. Las primeras oleadas revolucionarias, 1820 a 1830. La primera fue en la década de 1820 en España, Portugal, Nápoles y Piamonte, la cual duró poco por la intervención de las fuerzas de la Santa Alianza. Los monarcas recuperaron su trono y se persiguió y ejecutó a los liberales. Solo en Grecia triunfó una insurrección contra el Imperio turco. En 1822 se proclamó la independencia, Declaración de Epidauro, que se hizo formar tras la victoria en 1829. La segunda oleada fue en 1830 en Francia, donde se derrotó a Carlos X y se implantó una monarquía constitucional con Luis Felipe de Orleans. El ejemplo francés se propagó por España, los estados italianos y alemanes, y se produjo la independencia de Bélgica con respecto a Holanda, alterando por primera vez el mapa establecido en el Congreso de Viena. Como resultado de estas revueltas, se eliminaron todos los regímenes absolutistas y se implantaron gobiernos liberales moderados basados en la Constitución francesa de 1731. 2. Las revoluciones de 1848. La primavera de los pueblos. En muchos casos esta revolución significó el fin de la Restauración. Tuvo diversas causas. Crisis agrícola, que a su vez provocó pérdida del poder adquisitivo por la subida de los precios. La crisis de las bolsas resultó en la caída de las acciones ferroviarias y a su vez la quiebra de bancos y el cierre de empresas y paro obrero. En lo político, reclamaban el sufragio universal y que la república era el mejor sistema para erradicar las diferencias sociales. Esta oleada de revoluciones adquirió una gran diversidad de formas y contenido. Europa occidental abrió las puertas a la soberanía popular y el sufragio censitario masculino. Europa oriental, excepto en Rusia, abolición del antiguo régimen y avance de los regímenes liberales moderados. La revolución en Francia. En febrero de 1848 un levantamiento popular destronó a Luis de Orleans y proclamó la Segunda República, que adoptó el sufragio universal masculino, la libertad de prensa, quitó la pena de muerte y la esclavitud y reconoció algunos derechos de los trabajadores. Crearon talleres nacionales para reducir el paro. Tras un nuevo gobierno quitó estos talleres y suprimió algunas reformas sociales. En junio de 1848 se produjo un nuevo movimiento que exigía la consolidación de la República Social. El movimiento fue suprimido por el ejército, dejando más de 1.500 fusilados y 25.000 detenidos. En 1851, Luis Napoleón proclamó el Segundo Imperio francés. El despertar de las naciones. En marzo de 1848, en Viena, se produjo una insurrección que provocó la caída de Metternich y la elección de una asamblea constituyente. Pero también comportó la emergencia de movimientos nacionalistas en Chequia, Polonia y Croacia, que reclamaban reconocimiento, respeto a la diversidad lingüística y la igualdad entre los distintos pueblos. En Lombardía, Italia, la insurrección provocó la retirada de los austriacos. En Venecia, se proclamó la República. En Hungría se proclamó la independencia y entraron en guerra con Austria. En los estados alemanes supuso la unificación territorial. En el Piamonte, Italia, se consolidó una monarquía liberal bajo la dinastía de Saboya. Austria se vio obligada a introducir reformas como un sistema libero moderado que modificó la estructura del imperio. En 1867 se convirtió en una monarquía dual con el Estado de Austria y el de Hungría unidos por Francisco José, que era rey de Hungría y emperador de Austria. 3. La unificación de Italia y Alemania. Italia, un mosaico de estados. En 1815, Italia estaba dividida en estados desiguales, estados pontificios, Austria, que incorporó Lombardía y Veneto. Solo el Piamonte estaba gobernado por una monarquía liberal, dinastía de Saboya. En la década de 1830, surge el Risorgimento, que tuvo como primera expresión política la estrategia de unificación italiana por Giuseppe Mazzini y la joven Italia, república democrática, unitaria y laica. Ante el fracaso de los movimientos de 1848 y 1849 llevó a Conacento Cavour a impulsar otra estrategia de unificación, consolidación de Piamonte como estado. Las fases de la unificación. Por un lado, Cavour consiguió en 1859 anexionarse la Lombardía y más tarde en 1860 los estados centrales y cedió Niza y Saboya a Francia a cambio del reconocimiento del nuevo reino de Italia. Por otro lado, Garibaldi emprendió la conquista del reino de las dos Sicilias, que posteriormente cedió a Víctor Manuel II y lo reconoció como rey de Italia en 1861.
Finalmente, tras la anexión de Benetton y la conquista de los estados pontificios en 1866 y 1870 respectivamente, se completó la unidad y Roma pasaría a ser la nueva capital. La Confederación Germánica. En el siglo XVIII Herder y Fichte establecieron las bases del nacionalismo alemán que se reforzó con el romanticismo. El Congreso de Viena estableció la Confederación Germánica, 39 estados en los que se encontraba Prusia y el Imperio Austriaco. El primer paso fue crear Zollverein en 1834, que era un mercado libre. En este proyecto no estaba Austria, por lo que se supuso que sería Prusia quien dirigiera el proceso unificador. La vía prusiana a la unificación. A partir de 1862, Otto von Bismarck impulsó que Prusia dirigiera la unificación, lo cual provocó 3 guerras. Contra Dinamarca en 1864. Contra Austria, a la cual derrotó en la batalla de Sadova, 1866, por lo cual se separó de la Confederación Germánica. Contra Francia, 1870 a 1871, donde derrotó a los franceses en Sedan. Guillermo I se proclamó primer emperador del Segundo Imperio en 1871. Los nuevos estados liberales. Reino Unido, la era victoriana. Durante el siglo XIX fue capaz de formar un vasto imperio colonial. Destaca el reinado de Victoria I, 1837 a 1901, que asentó las bases de una democracia estable y de corte liberal. Estaba compuesto por la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, donde era habitual la alternancia de partidos conservadores, Tories, y liberales, Whigs. Estos últimos fueron desplazados por el Partido Laborista en 1893. La monarquía parlamentaria evolucionó a una democracia liberal tras la reforma electoral de 1832, permitió la extensión del sufragio universal con una determinada renta. Posteriormente se hicieron 2 reformas electorales. La primera fue en 1867 en manos de Disraeli, que aumentó el sufragio censitario a todos los varones con propiedad propia, permitiendo así el voto a un gran número de obreros industriales. La segunda en 1884 por parte de Gladstone, que aumentó aún más el sufragio universal. El Acta de Unión de 1801 supuso el nacimiento del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda, pero a raíz de la crisis de la patata, 1845 a 1849, la situación irlandesa se fue deteriorando. El movimiento liberalista cobró protagonismo y se produjeron atentados por parte de la sociedad feniana. En 1886 Gladstone presentó la Home Rule, dio autonomía a Irlanda que, fracturada en norte donde se era fiel al Reino Unido y en sur, consiguió la independencia tras la Guerra de Independencia Irlandesa, 1919 a 1921. Francia, del Segundo Imperio a la Tercera República. Después de la Revolución de 1848, Luis Napoleón Bonaparte accedió a la presidencia de la República Francesa. Poco después disolvió la Asamblea y creó el Segundo Imperio Francés, 1852 a 1870. La Tercera República Francesa, 1870 a 1940, surgida tras la derrota de Sedan, tuvo que hacer frente a la Comuna, gobierno autogobernado por París, ante el cual actuó el ejército. En 1875 se aprobó la Constitución de la Tercera República con sufragio universal y donde el poder ejecutivo era del presidente y el legislativo se dividía entre Senado y Asamblea. Algunas reformas fueron: Ley de Pensiones y Seguridad Social en el ámbito social y en el educativo, la aprobación de la enseñanza como laica. 7. Los estados extraeuropeos, Japón y Estados Unidos. Japón. Durante los siglos XVII y XVIII, Japón permaneció aislado política y económicamente del resto del mundo bajo el mando de los shogunes. En 1853, el estadounidense Matthew Perry obligó al país a abrir sus puertos al comercio exterior mediante el Tratado de Kanagawa, 1854. Esta apertura marcó el fin del aislamiento japonés y el inicio de la era Meiji, 1868 a 1912, encabezada por el emperador Mutsuhito. En este periodo, Japón emprendió profundas reformas políticas, sociales y económicas, transformándose en una potencia moderna y centralizando el poder en el emperador. Estados Unidos. En el siglo XIX, Estados Unidos expandió su territorio con la conquista del oeste, la guerra contra México, 1846 a 1848, y la compra de Alaska, 1867. Esta expansión implicó conflictos con los pueblos indígenas, desplazados o exterminados por los colonos. Las diferencias económicas y sociales entre el norte industrial y abolicionista y el sur esclavista y agrícola provocaron tensiones. En 1861, con la llegada de Abraham Lincoln a la presidencia, los estados del sur se separaron formando los Estados Confederados de América, iniciando la Guerra de Secesión, 1861 a 1865. La victoria del norte trajo la abolición de la esclavitud, consolidando la unidad nacional y marcando el inicio del ascenso de Estados Unidos como potencia mundial. Esto es todo sobre los movimientos liberales y nacionales. Espero que te haya servido de ayuda este vídeo. Si tienen alguna duda déjenla en comentarios que intentaré resolverla. Nos vemos pronto en otra lucha versus la historia, guerreros.